Muy buenos días para todos nuestros hermanos en la bendita esperanza. Le deseamos a todos un Shabbat Shalom lleno de bendiciones. Antes de abrir la santa palabra de Dios, les invito para que todos inclinemos nuestras cabezas y pidamos la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre. Padre, en esta mañana de tu santo sábado, te damos gracias por tanto amor, misericordia, cuidado y protección. Padre, nos acercamos a tu trono de gracia reconociendo que somos pecadores, indignos, que no hay nada bueno en nosotros, pero a través de la sangre, del sacrificio, de la justicia de Cristo, pedimos perdón para todos nuestros pecados. Ahora, mi Dios, al abrir tu santa palabra, pedimos que la unción del Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, llene nuestras vidas y que este mensaje sea de gran bendición, aliento, esperanza, ánimo para perseverar y pelear la buena batalla de la fe. En tus manos nos encomendamos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos y amigos, nos estamos acercando al final de otro año más, pero también nos estamos acercando al final de la historia de este mundo. Vivimos los últimos días del año 2023 y también estamos viviendo los últimos días de la historia de este mundo. Tanto en la terminación de este año como la terminación de la historia de este mundo, hay algo en común en los seres humanos, y es que la mayoría de las personas viven de espalda a la verdadera realidad, no dándose cuenta de que el mundo está llegando a su final. Y la gente, como hace cada fin de año, pues lo que dedican el tiempo es a comer, a beber, a comprar regalos, a salir, a hacer fiestas con los amigos y las familias. Y realmente muchos no se dan cuenta de que estamos llegando al final de la historia de la humanidad. Por lo tanto, hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días que vienen en el futuro son malos. En esta mañana, yo quiero compartir con ustedes el mensaje, el título del mensaje que está apareciendo ahora en pantalla: el éxodo de la apostasía omega. Sí, lo que oyó, el éxodo hacia la apostasía omega. Cuando nosotros analizamos la historia bíblica, nos damos cuenta de que el pueblo de Dios ha estado y está involucrado para mí en tres grandes éxodos. Primero está el éxodo de la liberación. En segundo lugar, el éxodo del castigo. Y en tercer lugar, el éxodo actual hacia la apostasía omega. Quiero comenzar diciendo que el primer éxodo le llamo el éxodo de la liberación, cuando Dios sacó a su pueblo Israel en aquella hermosa madrugada del mes de Nisán, después de celebrar la Pascua, ya al amanecer del día de los panes y levadura, en el año 2448 de la creación, con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El libro de Éxodo nos relata las terribles condiciones en que vivía el pueblo de Israel allá en la esclavitud egipcia. Sabemos que Satanás usó a los egipcios para tratar de destruir al pueblo de Dios, la simiente de Abraham, como Dios le prometió. Y vemos que tomaron medidas drásticas para impedir que el pueblo de Dios fuera liberado.
En primer lugar, vemos que se levantó un nuevo faraón que no conoció a José. En segundo lugar, los hijos de Israel se multiplicaban y crecían mucho en cantidad de personas. En tercer lugar, los egipcios pensaron y dijeron: el pueblo se multiplica y es un peligro para nosotros, porque si viene una guerra y se une a los enemigos, estamos perdidos. En cuarto lugar, le impusieron cargas tributarias y los convirtieron en los constructores de las grandes ciudades de Egipto. Y allí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1 y los versículos del 12 al 14, la palabra de Dios nos dice: pero cuanto más los oprimían a los israelitas, los egipcios, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. En Deuteronomio capítulo 26 y los versículos 6 del 7 al 9 nos dice así también la palabra de Dios: y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Esa es la historia del éxodo, de la liberación, como Dios con mano dura y sus milagros sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Ese es el primer éxodo, el éxodo de la liberación. Ahora yo quiero compartir con ustedes el éxodo del castigo. ¿En qué consistió el éxodo del castigo? Pues bien, yo le llamo a este éxodo el éxodo del castigo por las siguientes razones. Número 1, la idolatría de Israel. Número 2, sus rebeliones. Número 3, sus apostasías. Ahora, tanto las idolatrías, las rebeliones y las apostasías, Dios castigó al pueblo de Israel mediante los babilonios, llevándoselos cautivos por 70 años. Miren lo que dice la palabra de Dios. Allí en el Salmo 81, el salmista, en los versículos del 10 al 16, dice: yo, Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron con sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel,
En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habría sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con miel del panal, de las peñas, y pues los saciaría. Esas eran las promesas. Dice ahora el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 24, y los versículos del 10 al 17, dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre, su siervo, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Sigue diciendo la palabra: y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres de la tierra. Asimismo, llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y lo cambió, y le cambió el nombre por Sedequías. Así que vemos que por la apostasía, por la rebelión, por la idolatría, Dios permitió que el imperio babilónico destruyera la ciudad de Jerusalén y se llevara cautivo a la mayoría de sus habitantes. Ahora, ese cautiverio por la desobediencia, el pecado y la rebelión era por 70 años. Y cumplidos los 70 años, porque Dios es Dios, pues enviaría un rey medo y persa, Ciro es mi pastor, y entonces haría que otra vez el pueblo de Israel regresara. Y así lo dice Isaías en el capítulo 43 de su libro y en el versículo número 1. Pero ahora el Señor dice que Él te creó, oh Jacob, y te formó, oh Israel. No tengas miedo, porque te libré, te llamé por tu nombre, eres mío. En este versículo habla de que Dios, de que Israel era el pueblo de Dios, y Dios lo iba a traer de vuelta a su tierra natal. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel cumpliera la misión que Dios le dio de preparar al mundo, a su pueblo y al mundo, para la venida del Mesías. Ahora, la Biblia nos ha hablado de las grandes apostasías, tanto en el primer éxodo de la liberación, que de todos los que salieron, excepto 2 pudieron entrar, Josué y Caleb. ¿Por qué? Bueno, unos fieles murieron en el camino, como Moisés, como Aarón, como la mamá de Moisés, y en fin, y otros más.
pero la mayoría quedó sepultada en las arenas del desierto por su rebelión y su rechazo a Dios. Así que vemos también que esa rebelión, esa apostasía se vio en el tiempo de los jueces, se vio en el tiempo de Salomón, se vio en el tiempo de otros reyes y apareció Elías, y en el tiempo de Jeremías con el sitio de Jerusalén. Ahora, tristemente esa ha sido la historia de los dos primeros éxodos. El éxodo de la liberación saliendo de Egipto y el éxodo del castigo saliendo de Jerusalén para Babilonia. Ahora, hermanos, tristemente tenemos que reconocer que la historia agradable se repetirá, pero la historia desagradable de apostasía también se repetirá. La Biblia, la palabra de Dios nos advierte que también al fin del tiempo de la historia de este mundo habría una gran apostasía. Y esa apostasía está manifestada en diferentes apóstoles y en el Evangelio, en diferentes evangelios, ¿no? Pero yo quiero citar las palabras específicas del apóstol Pablo que él envió a la iglesia de Tesalónica. Y allí en el capítulo número 2 de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 3, dice así la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá quien no ha de venir, Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes que Cristo venga ocurrirán dos cosas. Número uno, se manifestará el hombre de pecado. Nosotros sabemos quién es el hombre de pecado: el que se hace pasar por Dios y ocupa el lugar de Dios en la tierra. Y número dos, la apostasía. Viene otra vez la apostasía, amados hermanos. Preguntamos, ¿qué significa la palabra apostasía? Bueno, la palabra apostasía significa, número uno, rebelión. La palabra apostasía significa, número dos, rechazo. Número tres, dejar la verdad. Número cuatro, salirse de la verdad. Número cinco, dejar la verdad. Y número seis, irse de la verdad. Allí eso está en Mateo 24:10, en Primera de Juan 2:19, Deuteronomio 3:16 y Ezequiel 2:3. Ahí en todas esas formas, diferentes verbos de la apostasía que se manifestó en el pasado, se volverá a manifestar. Y ya lo estamos viendo en nuestros días. A la apostasía, hermanos, le sigue una hermana que se llama las herejías. La palabra herejía significa una desviación, una falsificación de la verdad. Así que la apostasía trae como resultado las herejías. Las herejías es apartarse del camino, es desviarse del camino y presentar una falsificación de la palabra de Dios. O sea, apartarse de un escrito está. Apreciados hermanos, que vivimos ya esta apostasía, tú y yo estamos frente a frente y estamos viendo el gran éxodo de la apostasía final. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios sacó de Egipto, del Egipto moderno que es el mundo, está viviendo en incredulidad, en apostasía, que es rebelión contra la verdad, y está enseñando herejías, que es ¿qué? Desviarse. El pueblo de Dios, que Él ha sacado de las tinieblas, de el pecado a la luz admirable para vivir en santidad,
hoy vemos con tristeza cómo está marchando en un nuevo éxodo hacia la Babilonia espiritual. Esto es inconcebible. No se puede creer lo que nuestros ojos están viendo nuestros ojos, lo que están oyendo nuestros oídos, como poco a poco el pueblo de Dios que sacó del mundo, que lo ha introducido en el camino estrecho, el camino que conduce al reino de los cielos, está poniendo sus ojos en Babilonia y está practicando los hábitos y costumbres babilónicas de la Babilonia espiritual. Y ahora yo quiero mostrarte cómo es que el pueblo de Dios en pleno éxodo se está apostatando de nuestro Dios. Atención, no podemos ni debemos de caer en el error de que muchos cristianos hoy, en la actualidad, unos creen una cosa y otros creen otra cosa. Miren, muchos creen y dicen que la gran apostasía final está en el futuro. Escuchen eso. Muchos creen que la gran apostasía final, el éxodo a Babilonia, está en el futuro. Otros creen y dicen que la gran apostasía se está formando recientemente, ahora. Y otros, el tercer grupo, cree y dice que nosotros nacimos dentro de la gran apostasía. Y que esa apostasía está en pleno desarrollo y continuará hasta la segunda venida de Cristo. Así que un grupo cree que esa apostasía está en el futuro. Otros creen que se está formando ahora, pero otros creen que ya hemos nacido, los que vivimos ahora, en plena apostasía. Bueno, te pregunto, si está en el futuro, hay que esperarla. Si se está formando, es ahora. Pero si nacimos en ella, la pregunta es, ¿cuándo realmente comenzó esta apostasía? Y es lo que queremos compartir con ustedes. ¿Cómo se está manifestando esta última apostasía en el pueblo de Dios? Pues bien, la respuesta está acá. La palabra de Dios y el espíritu de la profecía. La sierva de Dios, la señora Elena G. de White. Y a continuación les quiero presentar el tercer éxodo, que es la apostasía omega. Aquí está en pantalla. El tercer éxodo del cual estamos presentando es la apostasía omega. Y te pregunto, ¿cuándo comenzó la apostasía omega? Es muy importante saber esto. Que es la última apostasía, que es la que estamos viendo ahora, el pueblo de Dios yendo hacia la Babilonia. ¿En qué consiste? ¿Cuándo comenzó esta apostasía? ¿En qué consiste la apostasía omega? ¿Y cómo se está revelando esta apostasía omega, que es la última? Es la apostasía final. Pues bien, el apóstol Pablo, la palabra de Dios, nos habla el surgimiento de la apostasía omega y cómo se revela. Dice allí el apóstol Pablo, en la primera carta que él envió al joven Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermano? Los postreros. Ya vivimos los días finales de la historia de este mundo. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué causa van a apostatar la gente? Pues aquí está la primera causa. Escuchando espíritus engañadores. Número 1, por escuchar espíritus engañadores. Y los espíritus engañadores usan a los hombres. Y usan a los hombres religiosos.
no a los paganos ni a los ateos. Y en segundo lugar, dice doctrinas de demonio. Así que espíritus engañadores y doctrinas de demonio, refiriéndonos a un futuro inmediato, pero que nunca parece llegar. Ahora, el apóstol nos revela que la apostasía final, la apostasía omega, radica en las doctrinas de demonio y en escucharlas y creerlas. ¡Qué tremenda obra está haciendo Satanás dentro del pueblo de Dios en el fin del tiempo! ¡Wow! Miren esta cita de la sierva de Dios. Dice así: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Quiere decir que cuando la señora White escribió este mensaje, se estaba formando, estaba surgiendo la gran apostasía alfa en el movimiento adventista, allá alrededor del año 1888, por ahí, un poquitico antes, porque el espíritu que se manifestó en el 1888 ya era el espíritu de la apostasía alfa. Por eso ella dice: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a ¿qué? A los engañadores. Y tenemos ahora, dice ella en aquel tiempo, delante de nosotros ¿qué? La apostasía alfa. Pero ella dice, la omega estaría en el futuro, según ella en aquel tiempo, era de naturaleza asombrosísima. Ahora, preguntamos, ¿cuáles eran esas doctrinas de demonios que iban a engañar a muchos? Bueno, aquí delante de la pantalla de ustedes nos encontramos con el cuadro que revela la apostasía alfa y la omega. Bien, aquí vemos en la parte izquierda mía el número 1. La primera demostración, el primer fruto de la apostasía era la proclamación del mensaje del tercer ángel que sería detenida. En 1888 la iglesia rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Y el mensaje de la justificación por la fe de 1888 es el mensaje del tercer ángel. Así que allá se rechazó. Y ahora en nuestros días, en la apostasía alfa se rechazó. Y ahora en la apostasía omega se está rechazando, se está deteniendo este mensaje. Miren lo que dice la sierva de Dios allí en la proclamación del mensaje del tercer ángel que sería detenido. Dice allí la cita White: Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debemos suavizar el tono de la verdad. No debemos disimularse. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debería de haber sido proclamado. Eso está en manuscritos ahí en la pantalla. Amados hermanos, en 1888 se retuvo el mensaje de la justificación por la fe cuando se rechazó el mensaje de Waggoner y de Jones.
Pero queridos hermanos, hoy en la apostasía, esa fue la apostasía alfa ya en 1888, pero en el 1900, en el 2023 que estamos viviendo, estamos viendo cómo desde los púlpitos también está detenida el mensaje del tercer ángel. Solo se predica hasta la cruz. Cristo murió, Cristo resucitó y ahora ya somos salvos, correcto, pero falta salir de la Babilonia, falta predicar el mensaje que anuncia que la hora del juicio ha llegado, que hay que adorar al verdadero Dios. No se habla de esto, solo se habla de amor y misericordia. El mensaje del tercer ángel desde los púlpitos cristianos está silenciado, porque solo se predica un evangelio de amor y misericordia, pero no se predica un evangelio de obediencia, un evangelio de santidad, un evangelio de perfección, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de humillación, un evangelio de abandonar el mundo. Eso no se predica. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? El segundo punto, lo vemos allí, dice en este cuadro: se me mostraría indiferencia a las señales de los tiempos. ¿Se mostraría qué? Indiferencia hacia las señales de los tiempos. Miren lo que dice la sierva de Dios, cita White: el enemigo está tratando de apartar las mentes de nuestros hermanos y hermanas de la obra de preparar un pueblo que pueda subsistir en estos últimos días. Sus sofismas están destinados a apartar las mentes de los peligros y deberes de la hora. Atribuyen poco valor a la luz que Cristo trajo del cielo para dar a Juan en favor de su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que nos confrontan no tienen importancia suficiente para recibir atención especial. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, reemplazándola por una falsa ciencia. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, la cual sea el buen camino, y andad por él. Jeremías 6:16 y Obreros Evangélicos. Queridos hermanos, el mensaje de amonestación, el mensaje de alertar al pueblo de Dios a través de las profecías de Daniel, de Apocalipsis, también de Mateo 24 y los otros evangelios, está detenida. ¿Por qué razón la iglesia hoy no habla de profecía? Precisamente porque el enemigo está tratando de apartar a los hermanos de la verdad, y los responsables de anunciar la verdad son los predicadores, tanto laicos como pastores. Ellos tienen la responsabilidad de advertir al mundo lo que viene, pero tristemente se oyen voces diciendo: no se puede dar un mensaje de terrorismo, no se puede predicar metiéndole miedo a la iglesia, no se puede estresar a la iglesia, no hay que predicar del amor y la misericordia. Hay que predicar del amor y la misericordia, es cierto, pero hay que predicarle al pueblo de Dios las profecías de Daniel 11, los últimos capítulos, la profecía de Daniel 12, Mateo 24, San Juan, Apocalipsis 14, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 7 también. Hermanos queridos, no podemos callar, no podemos ser cobardes con los que tenemos la verdad, escondiéndola. No es tiempo de levantar la verdad y proclamar la verdad, porque Dios va a exigir de ti. Tenemos muchos predicadores cobardes, miedosos, aterrados de decir la verdad, pero Dios va a pedir cuenta por ser negligente, por tener miedos y ser cobarde y estar en la retaguardia. ¿Hasta cuándo? Que Dios te despierte para que ocupes el lugar de ser un buen centinela, un buen mensajero, un excelente predicador, un fiel atalaya para advertir al pueblo de Dios de lo que viene.
Pasamos al punto número 3. Dice, se promoverá un sistema de adoración que desvíe la mente de Dios con una música no santificada. ¡Wow! Repito, se promoverá un sistema de adoración que desvíe la mente de Dios con una música no santificada. Miren, hermano, dice así la señora White: es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o instrumentos suyos para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Esas mismas cosas, escuchen, que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir. Jesús, justamente antes de la terminación del tiempo de gracia, se manifestará toda clase de cosas extrañas. La estamos viendo, la estamos oyendo, las estamos palpando en nuestras iglesias. Habrá vocerío, ¡ah! Como si fuera la iglesia un circo, un teatro, un estadio, acompañado de pan, 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 los tambores, música y danza. Ya estamos viendo cómo en la iglesia, ¿qué? Miren, hermano, miren. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido ¿con qué? Con los aplausos, chiflería, gritería, danzando y la música estridente. El espíritu de algunos seres racionales, porque hay algunos ya que no tienen razón, quedarán confundidos de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como actuación del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo en la bulla. Aquí está el Espíritu Santo con los tambores. Aquí está el Espíritu Santo chiflando. Aquí está el Espíritu Santo aplaudiendo. Hermano, el mismo espíritu que ocurrió en Indiana se está viendo en nuestros días. ¡Wow! Terrible. Ahí está. Eso es lo que usted ve en la mayoría de los templos adventistas, en las iglesias populares. Tristemente, el diablo ha tomado el control del liderazgo del pueblo de Dios en este tiempo. Por eso se está produciendo el gran éxodo final hacia la Babilonia. Lo estamos viendo, y los que no lo ven es porque están ciegos y tienen un velo delante de sus ojos. Vamos al punto número 4. Se renunciaría a las doctrinas fundamentales de nuestra fe y se cambiaría nuestra religión. Escuchen, hermano, ahora dice aquí, se renunciaría a las doctrinas fundamentales de nuestra fe y se cambiaría nuestra religión. Nuestra religión está cambiada. Nuestras doctrinas están cambiadas. Miren lo que dice la señora White. Y lo digo porque lo dice ella. Esto no son palabras de hombre, ni ideas de hombre, ni suposiciones de hombre. No, es la palabra de Dios. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Ellos esperan esa reforma para el futuro, pero esa reforma ya se hizo. Y escuchen lo que ella dice. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Esas doctrinas fueron reveladas de 1844 en adelante, hasta 1888. Esas doctrinas, esos pilares fueron levantados, pero ya de esos pilares quedan muy pocos. Y se han introducido otras, que las vamos a mencionar después. Dice, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Ya lo hubo cuando la iglesia adventista dejó de ser la secta aborrecible para ser ahora la iglesia organizada. Y la iglesia organizada tuvo que aceptar las normas y
y los principios que le pedían para dejar de ser una secta. Y ahí está el problema. Se efectuaría esta reforma que resultaría los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartadas a los pioneros, pero ya no se creen en los pioneros, ya no se mencionan los pioneros, lo que se mencionan son los doctores y doctores y doctores y doctores de qué, de confusión, y doctores de qué, de apostasía, y doctores de qué, de guiar al pueblo a la apostasía. Ciego guía a otro ciego. Si se efectuara esa reforma, ¿qué resultaría? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados y serían cambiados, y sería cambiada nuestra religión. Los que somos adventistas desde niños y vemos lo que hay hoy, esto no es iglesia adventista, esto no se sabe ni lo que es, porque ya le ganamos a los pentecostales, ya le ganamos a las iglesias populares, estamos peor que ellos. Dice, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Cuáles fueron los últimos 50 años? Hermano, de 1844 hasta casi el año 1890. Esos principios fueron descartados y se considerarían como ¿qué? Como error. O sea, dejar aquellos principios para ahora aceptar los nuevos principios o normas o doctrinas que la iglesia apóstata rumbo a Babilonia, en el éxodo a Babilonia, está presentando. Mensaje selecto para que lo puedan leer. Hermanos queridos, punto número 5. Se establecería una nueva organización. Y eso lo estamos viendo, ya lo mencionamos. Número 6. Se escribirían libros de nueva orientación. Vaya a los ABC. Los libros de la señora White escasean. Y los que hay han sido modificados. Y los que hayan sido alterados. Y los que han sido cambiadas. Busque los libros de la primera y segunda edición. Y los compárelo con los de ahora para que usted vea. Un pastor se atrevió a decir que ellos están haciendo eso porque la señora White lo mandó a hacer. Que lo muestren. Que lo muestren. Dice, hay que hacerlo para ganar a otra gente. Sí, hasta dónde llega la apostasía. Y ellos, como están ciegos, quieren hacer ciegos a los que tienen ojos espirituales. Número 6, se escribían libros de nueva orientación. Vaya para que usted vea los ABC, libros de todos los teólogos y teólogos. Eso es apostasía. Eso es apostasía, la gran apostasía. Número 7, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Mientras más teólogos, mientras más doctorado, mientras más conocimiento de las universidades, más mentiras, más engaños, más doctrinas erradas. Pero solo se puede descubrir cuando usted lee un escrito está. Cuando usted lee el espíritu de profecía que ha sido relegado en la iglesia adventista. Número 8 dice, se tratará de enterrar el sábado y exaltar el domingo. Cita White, por supuesto, se tendrá poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Mensaje selecto, tomo 1, página 239. Todo está profetizado, todo estaba revelado para que cuando llegara usted no fuera engañado, si es que escudriña las escrituras, que ese es el mandato. La iglesia hoy no escudriña, la iglesia hoy oye, y oye lo que dice el doctor, lo que dice el pastor, lo que dice el predicador. Tristemente están confundidos. Eso fue lo que le pasó a Israel de antaño en los días de Jesús. Iban a la sinagoga a escuchar lo que decía el sacerdote, o los doctores, o los rabinos. Y hoy sucede lo mismo. El pueblo de Dios no está escudriñando. Ahora, amados hermanos, por supuesto se tendría en poco en cuenta el sábado. ¿Sabe lo que dice esto? ¿Sabe usted lo que está pasando el sábado en las iglesias? Se cocina, violando el mandamiento. Se hacen fiestas, celebraciones de día de hispanidad. Se juega fútbol. Se lleva a la iglesia a la playa. Se lleva a la iglesia a pescar. Se lleva a la iglesia a pintar casas. Se lleva a la iglesia a sembrar árboles. Se lleva a la iglesia a actividades seculares.
lo hacen en sábado. ¿Por qué? Porque el domingo es para ellos. El lunes para el centro de trabajo. Y en el día del Señor, bueno, es el día del Señor. Si usted no santifica el sábado, si usted no deja las costumbres del mundo, si usted sigue haciéndole caso a lo que los líderes le llevan, usted estará fracasado espiritualmente. Dice la sierva de Dios, el Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. En esta controversia, hombres en las posiciones de responsabilidad tomarán curso directamente opuesto al seguido por Nehemías. Ellos no solo ignorarán y despreciarán el sábado. Estos líderes modernos, estos doctores modernos de confusión, ellos no solo ignoran y despreciarán el sábado, sino que también intentarán mantenerlo alejado de los demás, enterrándolo bajo la basura de costumbres y tradiciones. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los campestres, los ministros urgirán al pueblo sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Hay calamidades en el mar y en la tierra, y estas calamidades aumentarán. Un desastre seguirá a otro. Y la pequeña hueste de concienzudos observadores del sábado serán señalados como los que están trayendo la ira de Dios en el mundo por su descuido al domingo. Quiere decir que los falsos guardadores del sábado hoy, los que están pisoteando el sábado, pronto se unirán a los observadores del domingo. Miren, dice aquí, la dirigencia adventista estaría infiltrada por católicos. Esto es muy común hoy. Eso lo sabe todo el mundo, que desde arriba hasta abajo está Roma. Dice, la dirigencia adventista estaría infiltrada por católicos que la llegarían a controlar. Obra de lobos vestidos de oveja. Atención, sigue escuchando a los hombres. Sigue obedeciendo a los hombres que tú no sabes quiénes son. Solo Dios conoce qué. Habrá entre nosotros mercenarios y lobos. Esto lo dice la señora White. Habrá entre nosotros mercenarios y lobos con vestidos de oveja que persuadirán al rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, y los culpables son los líderes. Jóvenes que no están establecidos, ni están arraigados, ni afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios, un ser de propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, serán agentes de las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. ¿Quiénes son los incautos? ¿Quiénes son los que no están establecidos? Los que no leen la palabra. ¿Quiénes son los que no están arraigados? Los que no leen la palabra. ¿Quiénes son los que no están afirmados? Los que no leen la palabra. Los que oyen a los pastores, o a los líderes, o a los seminaristas. Estos van a corromper la fe de los incautos, de los que no estudian la palabra de Dios. Quiero contarles este sueño de la señora White, y lo voy a leer. Dice, una noche soñé que estaba en Battle Creek, mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta, y vi una compañía marchando hacia la casa de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón. No eran personas desconocidas, ella los conocía, lo que no lo menciona, para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora
la apariencia de una procesión católica. Unos sostenían en su mano una cruz, otros una caña, y cuando se acercaron, el que estaba cargando la caña hizo un círculo alrededor de la casa diciendo 3 veces: esta casa está proscrita, la casa de la señora White. Los bienes deben ser confiscados. Ellos han hablado en contra de nuestra santa orden. El terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo los conocía. ¿Se dan cuenta? Pero no me atreví a hablarles ni una sola palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar, sin encontrar ojos ávidos que inquisitivos que donde quiera me seguían. Frecuentemente repetían: si tan solo pudieran entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho y lo que les he hablado. Yo lloré y oré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en la mirada de los que estaban a mi alrededor, y me fijé que los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían si no temiesen por ser observadora del sábado. Hermano, viene la crisis. Viene la crisis. Dice: como consecuencia de esta infiltración, Satanás se interpondría entre el pueblo de Dios. Esto es otra cita guay. En el gran corazón de la obra. En el gran corazón de la obra. ¿Dónde está el corazón de la obra? ¿O dónde está la mente de la obra? Ponle nombre. Ponle nombre. Tú lo sabes. ¿Dónde está el corazón de la obra? Mundialmente, nacionalmente y localmente. ¿Dónde está el corazón de la obra? Búscalo ahí. Dice: en el corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo, superlativo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios e interrumpir la luz que debería haber iluminado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Review Angela, diciembre 24. Hermanos queridos, ¿estás viendo por qué no se dejan predicar de profecía? ¿Estás viendo por qué se le está prohibiendo al pueblo predicar sobre el espíritu de profecía? Satanás está dentro del corazón. Lo dice ella, no lo digo yo, lo dice ella. Si lo crees bien, si no, es tu problema. Punto número 11 dice: sería un movimiento promovido por los dirigentes sin permitir oposición al mismo. Habría un liderazgo autoritario. Hermano, esto lo está diciendo la señora White. Esto lo está diciendo la señora White. Por eso es que ellos silencian el espíritu de profecía. Dice: no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento, la Iglesia Adventista Reformada. Me refiero cuando surgió la nueva organización. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Aquí no puede predicar fulano, aquí no puede predicar, aquí van a predicar lo que nosotros autoritarismo. Roma, dentro del gran movimiento. La gran apostasía. El éxodo rumbo a Babilonia. Número 12. Serían fuertemente atacados los testimonios de Elena G. de White. ¡Wow! Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios.
Sin profecía, el pueblo será disipado. Proverbios 29, 18. Dice, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante, dice que Satanás trabajará en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Profecía. ¿Se predica en la iglesia del Espíritu de Profecía? ¿Se habla de la señora White como profeta de Dios? La escritora. Y si la citan, no mencionan. Ese es el resultado de ver la iglesia rumbo a Babilonia. El éxodo hacia Roma. Lo estamos viendo. Dice ella, se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavarán las columnas fundamentales de la fe. Mensaje selecto. ¡Wow! ¿Oyeron, hermano? Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir, no son unos cuantos, son muchos, las teorías engañosas que socavarán las columnas fundamentales de la fe. Lo estamos viendo, hermano. Por eso el éxodo a Babilonia, la Babilonia espiritual. Ahora bien, ¿cuáles eran esas teorías y engaños que socavarán las columnas fundamentales de nuestra fe? Bueno, dice ella, quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos, procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla y a la deriva. Escuchen, hermano, atacando la personalidad de dos, no de tres, la personalidad de dos, de Cristo, del Padre y del Hijo, de Dios y de Cristo. No de tres. Fíjate lo que está diciendo el señor Juez aquí en manuscrito Reliefs. Dice, quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos, procurando introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla a la deriva. Por eso tienes que estudiar las columnas que Dios le reveló a los pioneros en los últimos 50 años. Pero está hablando de 1844 en adelante. Los últimos 54 años, hasta el año 1890. Ahí no se creía en la Trinidad. ¿Entiendes? Ahí están. Aquí está el autor. Lo tienen en pantalla. El autor que introduciría la apostasía alfa. Y vamos a ver en qué consistía la apostasía alfa. Ahí tienen a este señor, el autor de la apostasía alfa. John Harvard Kellogg fue el artífice de dicha apostasía, la alfa. Él fue el que introdujo en el adventismo el alfa de la apostasía, dejando plantada la semilla de la omega. ¡Wow! Escuchen, él fue el que sembró la semilla, no, él fue el que introdujo la apostasía alfa, pero dejó sembrada la semilla para que germinara la apostasía omega, la cual iría desarrollándose hasta el punto de echar raíces y brotar dentro de la iglesia adventista pocos años después. Fíjense, no muchos, por eso es que por los años 1900 comienza la nueva reorganización de la iglesia.
Ahí entró la apostasía omega. Dice, cita White, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosa. Mensaje selecto. Ahora cita White. En el libro The Living Temple, el templo viviente, se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención y amonestación a lo que Dios ha dado. Mensaje selecto, tomo 1. The Living Temple contiene el alfa de esas teorías, de esas apostasías, alfa y omega. Se sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Amados hermanos, esto es lo que dice la profeta, pero de esto no se habla. Mira lo que dice ella. Se me había instruido que hable con claridad, firmemente, sin demora, pero no hemos de hacer frente socavando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el libro de Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no están dispuestos a prestar atención a las amonestaciones de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Mensaje selecto. Cada pilar que Él ha establecido debe ser fortalecido ahora. No podemos abandonar los cimientos que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en una nueva organización, porque esto significaría apostasía de la verdad. Más claro ni el agua. Elena G. de White, en una carta escrita en marzo, dice ella: Aquelo, usted no está claro de la personalidad de Dios. Estaba introduciendo el panteísmo y luego el espiritismo, la Trinidad, que es todo para nosotros como pueblo. Usted ha destruido virtualmente al Señor Dios mismo, introduciendo otro Dios en la divinidad, en la deidad del Padre y del Hijo. Dice, y en una carta de Ángel Daniel, dirigida al hijo de Elena G. de White, William C. White, este escribió sobre Kellogg lo siguiente, y a qué conclusiones había llegado Kellogg. Dice, Daniel, dice, en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad. ¿Quién? Kellogg. Pero él arrastró. Dice, y ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificultad. Ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Carta de Ángel Daniel a William White, 29 de octubre de 1903. Ahí está, hermano. Ahí está la semilla de la apostasía omega, la Trinidad, que muchos hoy siguen creyendo ciegamente. En el año 1931, una vez que ya todos los pioneros adventistas fueron al descanso, se levantó un hombre perverso, apóstata, jesuita, que introdujo en secreto dentro del adventismo los principios fundamentales para establecer la doctrina de la Trinidad. Y aquí está en pantalla, lo tienen al Leroy Frum. Vayan a la biblioteca adventista para que vean sus libros allí. Jesuita, apóstata, introdujo la doctrina de la Trinidad. Allá en la apostasía alfa fue el doctor Kellogg. Ahora en la apostasía omega, ahí lo tienen delante de sus pantallas. Con esta falsa doctrina trató de destruir la personalidad de Dios y de Cristo, introduciendo la doctrina de demonios que la mayoría hoy cree y defiende a capa y espada. A tal punto que los que en la iglesia lo creen, los expulsan de la iglesia, los censuran de la iglesia. La iglesia está hoy actuando como Roma, como Roma. Si no crees lo que nosotros decimos, vete y te botamos de la iglesia.
vendría una nueva organización autoritaria. La estamos viendo, el éxodo hacia Babilonia. Poco a poco se hizo y se ha hecho creer a la iglesia que lo que se creyó desde 1844 hasta 1898, los últimos 50 años, en aquel tiempo de los pioneros, en relación a la divinidad, era errado. Los pioneros errados, los que se pasaban la noche entera orando y estudiando, y los de hoy que ni oran ni estudian, ni obedecen a Dios, ni guardan sábado, ni respetan reforma pro salud, son los que tienen razón. ¿Hasta cuándo vamos a ser ciegos? ¿Hasta cuándo vamos a tener el velo? Ellos estaban equivocados. Hoy, los apóstatas de hoy, los que van rumbo en éxodo a Babilonia, son los que tienen la verdad. Iglesia, despierta. Pueblo, despierta. Es tiempo de despertar. No seas cobarde. Predica la verdad. Tú la sabes. Defiende la verdad. Cobardes que conocen esta verdad y la entierran. Pero Dios, haciendo provisión, inspiró a Elena G. de White para que describiera lo siguiente. La apostasía omega tiene que ver con la Trinidad, tiene que ver con la personalidad de Dios y de su Hijo, añadiendo al Espíritu Santo como un tercer Dios, coigual, coeterno, incorporando roles en lugar de una relación de dos. Lee el Espíritu y Profecía, lee la Biblia y escucharás Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo. Nunca tres. Pero es que tienen un velo. Es porque siguen a los palabreros. Es porque siguen a los líderes apóstatas que van en rumbo al éxodo hacia la Babilonia. Y hablo así porque se están levantando para defender la Trinidad, y defender la Trinidad, embuchándole a los hermanos como paloma la Trinidad y la Trinidad, en vez de estudiar los hitos y en vez de estudiar la historia eclesiástica de los pioneros de la iglesia. Dice la sierva de Dios: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Y si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Eso está descartado hoy, hermano. Todo lo que hemos dicho a través del Espíritu y Profecía lo estamos viendo y oyendo ¿en qué? En la corporación. Los principios de la verdad, que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, serían cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años sería considerado como error, y se establecería una nueva organización y se escribirían libros de nueva filosofía. Esto lo estoy repitiendo para que se les quede en la mente. Más claro ni el agua. Cabe hacernos una gran pregunta. Algo de esto, está diciendo la señora White, ¿algo de esto está ocurriendo ahora entre nosotros? Bueno, en sus días con Kellogg, en nuestros días con Leroy Frum y la corporación. Dejo al lector la respuesta. Tal vez no todos aún, pero lo profetizado debe cumplirse. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo y oyendo. Es cuestión de tiempo. En algunas partes del mundo, en especial los Estados Unidos de Norteamérica, este proceso de apostasía parece estar muy avanzado. Cuando ella lo escribió, estaba avanzando. Ya esto ha llenado el mundo entero. Si vivieras, Elena de White, y pudieras ver lo que está pasando en la iglesia que ustedes fundaron, que Dios los llamó a ustedes para fundar esta iglesia. Si ustedes vieran lo que está pasando al carbón, todo lo que profetizaste se está cumpliendo. En otros lugares, no menos, pero tarde o temprano, alcanzarán a todos los centros adventistas en todo el mundo, porque no se permitiría que nada se interpusiese en el camino de nuevo movimiento.
más caro ni el agua. Y lo dice ella, mensaje selecto. Te lo repito, porque hay que repetirlo. Cabe una pregunta. ¿Algo de esto que hemos estado diciendo en esta mañana está ocurriendo ahora entre nosotros? ¡Claro que sí! Dejo al lector la respuesta. Tal vez, no todo aún, pero lo profetizado debe cumplirse. Es cuestión de tiempo. En algunas partes del mundo, en especial en los Estados Unidos, este proceso de apostasía parece estar muy avanzado. En otros lugares menos, pero tarde o temprano alcanzará a todos los centros adventistas en todo el mundo, porque no se permitiría que nada se interpusiese en el camino de el nuevo movimiento, la iglesia apóstata que va rumbo ¿a qué? A Babilonia. Hermano, esto está fuerte, pero conoceréis la verdad. Por eso no se predica de la señora White. Y no se permite predicar esto. Hay que silenciarlo, hay que sacarlo para que el pueblo no oiga. Pueblo de Dios, despierta. Pueblo de Dios, deja la palabra, deja el espíritu de la profecía. Casi todos los que nacimos dentro del adventismo, desde el año 1931, escuchen bien, hasta ahora hemos nacido bajo la apostasía omega, el éxodo que ya va rumbo a Babilonia. El error de muchos es creer que la apostasía omega está en el futuro. Son pocos los que han estudiado este tema por sí mismos y detectado todo lo que ha pasado dentro del adventismo. Los que estamos mostrando esta verdad sobre la apostasía omega, se nos considera enemigos de la fe, como que estamos dividiendo la iglesia y somos tildados de promover la apostasía omega. Ellos son los que han apostatado, ellos son los que han dejado la palabra de Dios, ellos son los que han derribado las doctrinas de los últimos 50 años que los pioneros levantaron. Son ellos, pero acusan como hizo el diablo en el cielo. Él era el que se rebeló y acusaba a Dios. La misma obra, hermano, porque es el mismo espíritu del demonio. La condición actual de la iglesia y lo que estamos viendo son los frutos y resultados de una iglesia en la apostasía omega, en el éxodo rumbo a Babilonia. Aquí tienen la pantalla. Una iglesia embriagada con el vino de la Babilonia. No te basta con lo que te hemos dicho. Prepárate. Ahora viene. Esta embriaguez de la iglesia con el vino de la Babilonia son los frutos que estamos viendo de apostasía dentro de la iglesia. Y esto que estamos viendo dentro de la iglesia es porque ya la iglesia ha apostatado. No es que va, no, ya ha apostatado. Y estos son los frutos, estos son los resultados. Miren, frutos y resultados de la apostasía omega dentro de la iglesia. Número 1, fruto de la apostasía omega, música mundana dentro de la iglesia. Eso es fruto de la apostasía omega. Número 2, fruto de la apostasía omega, bandera del Vaticano flameando por la conferencia general. Número 3, fruto de la apostasía omega, se ha rechazado el espíritu de la profecía. Número 4, fruto de la apostasía omega, no es importante guardar el sábado. Y eso ustedes lo están oyendo para salvarse. Número 5, fruto de la apostasía omega, ordenación de la mujer. Número 6, fruto de la apostasía omega, no hay juicio investigador como están diciendo algunos predicadores. Eso es negar la verdad del santuario y la obra que Cristo está haciendo ahora mismo en el lugar santísimo. Pobres, Dios tenga misericordia. Número 7, fruto de la apostasía omega, estaremos pecando hasta la segunda venida de Cristo. Eso se está predicando en los púlpitos adventistas. Número 8, fruto de la apostasía omega, es que nunca seremos perfectos. Se está predicando y enseñando a la iglesia. Número 9, frutos de la apostasía omega, que nunca seremos perfectos, ignorando todo lo que dice la Biblia. Ser perfectos, ser santos. Número 10, fruto de la apostasía omega, en la iglesia son las actividades sincréticas
de programas de adoración y recreación en sábado. O sea, juegos y adoración y recreación. Paganismo. Todo eso es fruto de la apostasía omega. No es que está apostatando, es que ella está apostatada. Número 11. Fruto de la apostasía omega son los métodos mundanos para ganar un alma, olvidando el método de Cristo. Hay que tomarse una cerveza para salvar. Hay que comer carne de puerco para salvar a otro, hermano. Esos son inventos humanos, filosofías humanas. Pero olvidan el método de Cristo para ganar almas. Número 12. Fruto de la apostasía omega son las celebraciones de todas las fiestas paganas dentro de la iglesia adventista. No se pueden recordar las fiestas de Israel, de Dios que le dio a Israel en el Antiguo Testamento, en Levítico 23. Pero sí se pueden recordar las fiestas paganas de antaño introducidas por la Roma. Ebrios con el vino de la Babilonia. 13. Frutos de la apostasía omega son las celebraciones de bodas y cumpleaños en la iglesia, con vestidos mundanos, música mundana, bebidas alcohólicas dentro del seno de la iglesia. 14. Fruto de la apostasía omega es la iglesia involucrada en asuntos políticos, ecuménicos y en las actividades del medio ambiente que promueven leyes dominicales. Nuestra iglesia es ecuménica. Están metidos con el catolicismo, con las demás iglesias, metidos en las Naciones Unidas, metidos en los asuntos de la salud y el aborto y la pastillita que le pusieron a la gente en vena. 15. Fruto de la apostasía omega dentro de la iglesia son las actividades mundanas en los camporí de jóvenes y conquistadores, mundo, baile y de todo lo que usted quiera ver. 16. Fruto de la apostasía omega dentro de la iglesia, el espíritu laudicense dentro del liderazgo que lo ve todo y permanecen en silencio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha dejado, los ha dejado. Como están permitiendo todo esto y participando de todo esto, pues ya no hay espíritu que recrimine. Por eso decía el salmista, no quites de mí tu espíritu. Por eso cada mañana debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo para que nos enseñe el camino, la verdad y la vida. Para que nos amoneste de pecado, justicia y de juicio. Ya esa obra del verdadero Espíritu Santo que proviene del Padre, que proviene del Hijo, no de una tercera persona. Esa es la gran apostasía omega. Como han creído eso, ese es el desastre espiritual que vemos en la iglesia. Queridos hermanos, todo esto que hemos mencionado es el resultado de la apostasía omega que ha penetrado dentro de la iglesia, en abierta rebelión, en rechazo al mandato de Dios. Por eso dice allí, en 1 de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. La iglesia padece de una mortífera enfermedad. Cita White. La iglesia padece de una mortífera enfermedad espiritual. Sus miembros han sido heridos por Satanás, pero no se levanta la vista hacia la cruz de Cristo, como miraron los israelitas a la serpiente de metal para salvarse. El mundo reclama tantas cosas de ellos que no tienen tiempo de mirar la cruz del Calvario con la insistencia necesaria para ver su gloria y sentir su poder. Cita White. La mundanalidad en la iglesia adventista me ha sido mostrado que el espíritu del mundo está leudando la iglesia rápidamente. Estáis siguiendo el mismo sendero del antiguo Israel. Existe el mismo abandono de lo sagrado, del sagrado llamado como el pueblo peculiar de Dios. Estáis participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Vuestros conciertos con los infieles ha provocado el desagrado divino. No conocéis las cosas que tocan a vuestra paz, y estas están siendo rápidamente encubiertas de vuestros ojos. Vuestro descuido es seguir la luz. Os colocará en una posición más desventajosa que la de los judíos sobre los cuales Cristo lamentó. Tremendo. Cita White.
Me lleno de tristeza cuando pienso que nuestra condición como pueblo, el Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanecer, de permanente apostasía, nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia, el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión, a la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros y sin embargo la opinión general es que la iglesia está llamativa y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, sus líderes, Cristo su líder, y está olvidándose firmemente y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquier. Satanás quiere que esto suceda así. Hermanos, por eso es que se oculta y no se predica del Espíritu de profecía. Cita White: la mundanalidad en la iglesia trajo como consecuencia el rechazo del mensaje de Dios en el año 1888. Este era mucho peor de lo que era la de los judíos que Cristo había denunciado. Así que la apostasía, el rechazo de 1888 fue peor que la apostasía de los judíos. Y el rechazo que hoy nosotros estamos haciendo al mensaje, al verdadero mensaje que Dios le reveló a los pioneros, está llevando hoy a la iglesia a los frutos que hemos mencionado. Hermano, dice esta cita: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cita White: cuando la religión de Cristo sea más despreciada como ahora, cuando su ley sea más pisoteada y menoscabada como ahora, esto deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable, el permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia cuando hay pocos y que saben y no lo hacen. Cuando la mayoría nos abandone, el pelear la batalla del Señor. Cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de la cobardía de muchos que conocen esta verdad y se la callan, guardando ¿qué? Valor de su cobardía y lealtad de su traición. Si tú sabes la verdad y te la callas, eres un falso centinela, eres un falso atalaya, eres un falso predicador. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanecerá en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Hermano, y termino. Este es el consejo de Pablo a Timoteo. Esto te escribo, amado hijo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Amados hermanos, te pregunto ya concluyendo, ¿quiénes forman parte de la iglesia del Dios viviente? ¿Quiénes son realmente la iglesia del Dios viviente? Bueno, estas son las respuestas. La iglesia del Dios viviente está compuesta por los fieles, no por los apóstatas, no por los que van en el éxodo rumbo a Babilonia. La iglesia de Dios está compuesta por los que guardan los mandamientos de Dios.
La iglesia verdadera son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, con su estilo de vida, con su adoración, con su forma de comer, su forma de adorar. La iglesia verdadera son las columnas que sostienen la verdad. La iglesia verdadera es el último baluarte de Dios en la tierra. La iglesia verdadera está compuesta por los que levantan en alto el estandarte de la verdad. Te pregunto, como Pilato le preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad? Eso está claro en la Biblia. ¿Qué es la verdad? El Padre es el único Dios verdadero. Eso es verdad. Lo dice la Biblia. ¿Qué es verdad? Que el Hijo, Jesús, es el Señor y Salvador. Esa es la verdad. Que la Biblia, la palabra del Señor, es la verdad y nos santifica. Que el sábado es el verdadero día de reposo y no el domingo. Que la verdad es el santuario. Que la verdad es el espíritu de la profecía. Y que la verdad es la gran verdad del Padre y del Hijo. Mi buen hermano y amigo, que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a ser columna, apoyo y baluarte de la verdad, perseverando en Cristo hasta la mañana gloriosa cuando Él venga. Sé fiel, sé fiel, sé fiel, presentando la palabra, solo Escritura y el espíritu de la profecía. Dios cuenta contigo. Comienza hoy, arrepiéntete y haz las obras de un verdadero ministro. Es mi deseo y mi oración para ti. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por el mensaje de la sierva que tú escogiste para amonestarnos. Gracias porque a través de este mensaje hemos descubierto lo que fue la apostasía alfa, cuando Kelob la introdujo. En este mensaje hemos descubierto lo que es la apostasía omega, introducida en la iglesia por Leroy Frum, apóstata y jesuita, que la iglesia todavía mantiene. Ha hecho este gran mal, ha confundido al pueblo, pero Señor, tú has dejado la verdad en tu palabra y en el espíritu de profecía. Solo debemos de adorar al Padre y al Hijo y orar para que el espíritu que proviene del mismo Padre y que proviene del mismo Jesús llene nuestras vidas. Ese es el verdadero Espíritu Santo, no otra persona. Ayúdanos a serte fiel. Ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.